Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Las Escrituras nos llaman a presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, que es nuestra propia persona. Pero para hacer esta dedicación, para hacer esta consagración, necesitamos condiciones. Esta consagración indica que nuestro proceder debe ser diferente. Esta dedicación indica que nuestro pensar debe ser diferente y también nuestro planear debe ser diferente. Buscar hacer la voluntad de Dios. Presta atención a la segunda parte del tema, condiciones de nuestra consagración a Dios. Por medio de la renovación, y esta es una decisión personal, por medio de la renovación, y agrega, de vuestro entendimiento. Es por eso que no solamente debe haber un cambio en el proceder, sino que también debe haber un cambio en el pensar. Tu proceder debe ser diferente, tu conducta, pero también mi forma consciente, mi forma de pensar debe ser diferente. Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que ver con tener una forma diferente al mundo de pensar, de evaluar, de valores, de perspectiva, de confianza, de futuro, de dependencia. Todo pasa a un segundo plano porque ahora buscamos hacer la voluntad de Dios, el reino de Dios y su justicia. Recuerda que tenemos la capacidad para hacerlo porque fuimos regenerados por medio de la renovación del Espíritu Santo. Usted y yo debemos tener la mente de Cristo y para eso Pablo nos dice algo interesante en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y agrega, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La forma de pensar. Tu proceder debe ser diferente, pero ahora tu forma de pensar, tus valores, la forma de analizar, la forma de ver la vida debe ser diferente. En Colosenses, en el capítulo 3, versos 9 y 10, Pablo dice así: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Quedó en el pasado. ¿Cuándo? En la conversión. Verso 10, Colosenses capítulo 3, verso 10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos aprender a tener la mente de Cristo, el pensar de Cristo. ¿Recuerdas cuando Isaías dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos mis caminos? Isaías 55, versos 8 y 9. Así también el creyente debe buscar el pensar de Dios. ¿Cómo? Filipenses capítulo 4, verso 8. Yo le llamo a este versículo un versículo de liberación espiritual. Mira conmigo en Filipenses capítulo 4, verso 8. El mandato dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, escucha el mandato, en esto pensad. ¿Por qué? Conforme el hombre va pensando, va a actuar. Ahora, para comenzar a pensar como Dios quiere, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es del buen nombre, lo que tiene virtud, lo que tiene alabanza a Dios, para lograr esto necesitamos comenzar a pensar bíblicamente. Salmo 1, verso 2, que usted conoce, dice lo siguiente, que el hombre bienaventurado, dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, de noche. Meditar significa procesar. Como el sistema digestivo de las vacas, primero ellas
tragan el pasto, luego lo vuelven de un compartimiento de su estómago, lo vuelven, es cuando las vacas están rumiando, comienzan a masticarlo, triturarlo y asimilarlo, y al asimilarlo ese pasto, ese alimento que ellos han comido, viene a ser parte de ellos. Así también comenzamos nosotros meditando, reflexionando, mascando, asimilando la palabra de Dios en nuestras vidas, y de esa forma vamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para cerrar este tercer punto de nuestro pensar debe ser diferente, debe ser bíblico, quiero leerles la exhortación de Pablo en Efesios capítulo 4, verso 22 al 25. Observa conmigo en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 25. En cuanto, mira lo que dice Pablo, muy práctico, en cuanto a la pasada manera de vivir sin Cristo, sin los valores espirituales. No digo que no hayan buenos valores en la sociedad, claro que los hay, pero tienen una perspectiva humana, humanista. Nosotros no tenemos una perspectiva humana, humanista. Debemos tener la perspectiva de Dios en las cosas. Esa es sabiduría para el diario vivir. Y Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, mira la decisión que debemos tomar. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted toma la decisión. No es asunto de ayunar, llorar y pedir cámbiame, cámbiame. Es la disposición voluntaria, mental, de descubrir la palabra de Dios y estar dispuesto a aplicar la palabra de Dios a su vida, aunque produzca a veces dolor. Pero ese dolor producirá cambios, ese dolor producirá crecimiento. En cuanto a la pasada manera de vivir, estoy en Efesios capítulo 4, verso 22. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Quién toma la decisión? ¿Cuáles son las condiciones de nuestra consagración a Dios, de nuestra dedicación a Dios? ¿Cuántas personas llegan al altar vivo, al altar del sacrificio, pero huyen de él? ¿Por qué razón? Porque no aplican las condiciones necesarias de esa entrega. ¿Cuáles son? Nuestro proceder debe ser diferente. Somos luz y somos hijos de Dios. En segundo lugar, nuestro pensar debe ser diferente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en tercer lugar, nuestro planear debe ser también diferente. Y con esto me refiero a las decisiones que tomamos. No simplemente qué pensamos acerca de las cosas, sino cómo nos encaminamos, cómo obtenemos las cosas. Hay un dicho que dice, el fin justifica los medios. No es así en la palabra de Dios. De hecho, cada vez que el hombre interviene y se adelanta a los planes del Señor, se produce dolor, se produce frustración. El gran conflicto en Medio Oriente fue producto de una mala decisión de Sarai, de no aprender a esperar en el tiempo, en el momento de Dios. Es por eso que nuestro planear debe ser diferente. Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que experimentemos, para someter a prueba, para evaluar. Tiene que ver con la capacidad del creyente para saber tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Dios no decide por nosotros, Dios me da la capacidad volitiva para tomar decisiones. Los seres morales en las Escrituras tienen la capacidad de tomar decisiones, pero luego enfrentar las consecuencias. Dios me presenta el camino, Dios me presenta las oportunidades, pero usted y yo debemos comprobar, evaluar, saber discernir qué es lo correcto delante de Dios. Y mira, nuestra planear debe ser diferente, para que comprobéis, ¿qué cosa? Cuál sea la buena voluntad de Dios. Tiene que ver con los mandatos de Dios. Usted no puede tomar una decisión contraria a las Escrituras. No tendrá la bendición de parte de Dios. No progresará espiritualmente. ¿Cuántos creyentes están estancados en situaciones difíciles y dan vuelta y vuelta y vuelta y no pueden superar sus problemas, no pueden superar sus penas, no pueden superar las cosas que han enfrentado porque
están obrando mal, están obrando contrario a la palabra de Dios. Y la conciencia y el Espíritu Santo les dice, pero nuestra forma tan humanista, tan humana de evaluar las cosas, las justificamos de muchas maneras, de muchas formas. Debemos buscar cuál sea la buena voluntad de Dios. El creyente debe aprender a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. No siempre será fácil y muchas veces serán contrarias, en primer lugar, a mi naturaleza egoísta, a mi naturaleza egocentrista. De hecho, las verdades del cristianismo nos afectan. El mensaje de Jesucristo, el mensaje del Nazareno, no fue aceptado porque eran ilógicas, eran contrarias a la lógica normal y natural. Y a veces hay verdades que son paradójicas en las Escrituras, pero el que hace la voluntad de Dios, dice Juan, permanece para siempre. El creyente debe aprender a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, y no solo porque desea hacer algo. Debemos aprender a buscar a Dios y buscar su voluntad, buscar hacer lo que Él quiere que hagamos nosotros para su gloria. Con respecto a la voluntad de Dios, escúchame bien, esta siempre será, sin excepción, será buena, será agradable y será también perfecta. Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, esta tiene 3 características. Es buena, siempre es buena, porque Dios es bueno, siempre es agradable y siempre es perfecta. Cuando hablamos de buena, lo que coincide con lo expresado por Dios en sus mandamientos. Cuando obedecemos a Dios, en conciencia nos sentimos en paz con Dios. Nos sentimos en libertad delante de Él, porque estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Es agradable porque satisface a Dios. Es buena porque nos beneficia a nosotros. Y es perfecta porque nos lleva siempre a la madurez espiritual. Y esa madurez va conforme a la voluntad de Dios. Mientras que nuestra voluntad sea egoísta, necia, débil, porque a menudo somos incapaces de lograr nuestros propios propósitos y los buscamos y no nos sentimos satisfechos, en la medida que comenzamos a rendir nuestra voluntad a Dios, progresaremos en nuestras vidas espirituales. De lo contrario, escúchame bien, seguirás estancado ahí, sin perdonar, sin crecer, sin avanzar, sin saber cómo recuperarte de situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hace años atrás escuché una frase que cuando comencé a masticarla le encontré tanto sentido. Dice lo siguiente: difícil es hacer la voluntad de Dios, pero más difícil es estar fuera de ella. A través de los años he hablado con muchos creyentes, muchas personas que tomaron malas decisiones. En vez de hacer la voluntad de Dios, decidieron hacer su propia voluntad, creyendo que lo que estaban haciendo estaba bien, justificándolo por muchas razones, pero en su profundidad, en lo más profundo, sabían que no estaban conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Sintieron temor, hubo debilidad, porque difícil es hacer la voluntad de Dios, pero mucho más difícil es estar fuera de ella. Y algunos han regresado y han reconocido esa verdad. Me equivoqué, actué mal, desobedecí, deshonré, han vuelto, pero han vuelto con dolores, con muchas tristezas y algunos con muchas consecuencias. Recuerdo esta historia, la he compartido en otros sermones. Cuando comenzaba el ministerio en mi país, en Chile, la primera iglesia en Chile, la Iglesia de la Gracia de Dios en Chile, comenzamos a hacer una construcción en el patio trasero de la casa de mi madre. Ahí hicimos nuestro primer templo. Fuimos a un lugar donde vendían maderas, compramos las maderas para hacer el esqueleto de la construcción y ahí había un muchacho que yo lo había conocido en la iglesia. Él ya estaba avanzado, se había casado, pero se había apartado también. Y tuve la oportunidad de hablar con él un tiempo mientras hacíamos la compra y cargábamos
el camión que él mismo tenía. Él hacía ese trabajo de delivery, de fletes, le llamamos allá. Y mientras hablaba con él, lo llevé al terreno. ¿Qué pasó? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Y luego en un momento le cité estas palabras. ¿Sabes qué? Le dije yo. Difícil es hacer la voluntad de Dios, pero más difícil es estar fuera de ella. Cuando le dije estas palabras se quebró. Sus ojos se cristalizaron, gotas de lágrimas comenzaron a correr en su rostro. Sencillamente movió su cabeza y me dijo, es cierto, es cierto. Le hablé de la gracia, del perdón del Señor y lo animé a volver a la comunión con el Señor. Me dijo, sí, voy a ir, voy a hacer la voluntad de Dios. Historia corta, nunca volvió, nunca nos visitó, ya no le volví a ver. Y un año después de esa conversación, oí la noticia que este muchacho, en el segundo piso de su casa, en una viga que estaba arriba, tiró una cuerda y se quitó la vida. Difícil es hacer la voluntad de Dios, pero escúchame bien, mucho más difícil es estar lejos de ella. Por eso el llamado de las Escrituras es, vuelve conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es también perfecta. Condiciones de nuestra dedicación a Dios. Nuestro pensar debe ser diferente, nuestro proceder debe ser diferente y nuestro planear debe ser diferente. ¿Cuál es? Buscar hacer la voluntad de Dios. Yo no sé cuál es tu condición espiritual, pero ser un hijo de Dios significa vivir para Él. Y esto es un cambio de condición de vida, no solamente en vocabulario, no solamente en lo que leemos y hacemos, sino en nuestra condición espiritual. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si aún no estás seguro, si no estás segura que eres un hijo, una hija de Dios, ¿por qué no le dices hoy a Jesús así? Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, llámanos al teléfono que damos al final de nuestro programa. Queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo y como creyentes tenemos un mandato de parte de Dios de no dejar de congregarnos. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas para que usted venga y participe junto a nosotros en nuestro servicio principal de adoración, domingos 10 de la mañana. Te esperamos. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.